La segunda pregunta es así, en el siguiente contexto. La red hospitalaria en nuestro país se encuentra con serios problemas de abastecimiento. Los insumos hospitalarios, como material médico quirúrgico, medicamentos, oxígeno, laboratorios clínicos, no se encuentran en los hospitales. De hecho, en muchas ocasiones deben ser sufragados por los mismos pacientes. Iniciamos con la candidata de la coalición Valor Unionista, Suri Ríos. ¿Cómo va a garantizar usted el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales cuando muchos arrastran deudas millonarias con proveedores? Adelante, señora candidata. Precisamente muchas personas me dicen, Suri, viajo a México, viajo a Tapachula, El Salvador, incluso a Estados Unidos mando a traer con mis amigos, con mis paisanos, medicamentos, porque son mucho más baratos. Por eso nosotros estamos proponiendo las farmacias móviles, para que estas farmacias móviles lleguen a las aldeas, a los caseríos, surtan los medicamentos para las abuelitas, para los abuelitos, para las mujeres embarazadas, el ácido fólico. Y también queremos, obviamente, bajar el precio de las medicinas. Nuestro equipo técnico ha trabajado en precisamente reducir los costos aduanales, reducir los costos de registros, reducir los costos del registro en el Laboratorio Nacional, que se dedica a la arbitrariedad y discrecionalidad en cuánto se tiene que pagar. Queremos un Estado transparente que abra mercados y precisamente reduzca costos quitando intermediación. Queremos cumplir con esos organismos internacionales que pueden proveer de un sistema de vacunas, que conocen la cadena fría y precisamente estamos atrás en las vacunas de sarampión, de poliomielitis, llegar a todos los ciudadanos con compras transparentes. Todo se puede. El dinero alcanza cuando se maneja y se administra eficientemente y con transparencia. Y quiero decir que fui aludida por uno de los candidatos aquí presentes diciendo que yo era candidata del partido oficial. No lo soy. Yo soy candidata a presidente por la Alianza Valor Unionista. Qué pena que en el lugar de pensar en mí, piense en la irresponsabilidad que hizo, incluyendo en la lista de medicamentos la pastillita contra la impotencia. Yo fui diputada, pero me ocupé de leyes de maternidad saludable, del Código de Salud, de la ley contra el tabaco y de todo lo que beneficia a la niñez y a las mujeres en salud pública. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra candidata de Valor Unionista de la coalición Suri Ríos. La misma pregunta para Edmond Mulet, candidato del partido Cabal. Muchas gracias. Yo voy a ser un presidente de verdad y vamos a hacer las cosas de manera correcta. Y es por eso que vamos a limitar ahora lo que se ha estado corrompiendo desde hace varios años. El 30% de lo que se compra en los hospitales se hace por licitaciones, solo el 30%, y el 70% se hace por compra directa, o sea, a dedo. Y en mi gobierno el 90% de las compras se van a hacer por licitaciones. Hace algunos años se contrató por el ICS, por ejemplo, que UNOPS viniera a controlar el precio de las medicinas en Guatemala. El trabajo que esa gente hizo redujo en un 50% el precio de las medicinas. Este gobierno corrupto le dijo muchas gracias a UNOPS, se fueron en febrero y desde ahora ya en el ICS están haciendo compras ilegales, compras directas con negocios y corrupción, una cosa terrible y espantosa. Entonces la corrupción, como dije anteriormente, es la que está limitando el acceso de la salud a los guatemaltecos. Y vamos también a habilitar la compra vía contrato abierto con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con México, con tratados bilaterales. Ellos compran más o menos 40 veces más que nosotros, no solamente medicinas, sino equipo, insumos, consumibles, hasta carros y ambulancias. Y al comprar en estos volúmenes tan grandes, también los costos se van a reducir y una forma pues de ir dotando a los hospitales y a todos los servicios médicos de lo necesario. En el 2019 había 14 contratos abiertos de medicamentos e insumos en salud. Hoy solamente 7, con menos de la mitad de los productos. Y todo lo están comprando mediante compras directas en las direcciones departamentales. Son los diputados distritales del partido oficial o de los partidos oficiales que son los que se encargan de comprar esos medicamentos en absoluta pura corrupción. Entonces, en nuestro caso vamos a abastecer el 100% de los hospitales, de los centros de salud, de los CAPS, para que usted como paciente, como enfermo, sea atendido siempre, y que no le pida
que no le pidan, mire, traiga su medicina. Eso se va a terminar y los van a atender y les van a resolver su problema. Vamos a actuar por los intereses del pueblo y vamos a quitar la administración de la salud de los diputados y de las manos de los corruptos. Muchas gracias al candidato Edmund Mulet. Continuamos con el candidato del partido Vamos, Manuel Conde. La propuesta que yo presento a mi sociedad en materia de salud es la creación del Consejo Nacional de la Salud Pública, integrado, por supuesto, por un ministro que lo coordina, pero por los directores regionales y departamentales que van a ese consejo para diseñar y para ejecutar la estrategia de salud a nivel nacional. El abastecimiento de las medicinas en todos los hospitales, ese consejo lo tiene que disponer de acuerdo a población, de acuerdo a patologías regionales, enfermedades que se puedan dar con más frecuencia en las regiones que ellos representan, y este Consejo Nacional de la Salud Pública tendrá la responsabilidad de adquirir los medicamentos que sean necesarios y distribuirlos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los hospitales nacionales, regionales, departamentales. Algo importante, fomentar la industria farmacéutica en Guatemala, atraer la inversión para que se produzcan medicamentos en Guatemala. Esta producción puede ser estimulada con exoneraciones de impuestos para sus equipos, sus máquinas, sus materias primas, y eso bajaría sustancialmente el costo de la medicina. Por otro lado, estimular la compra de medicamentos y la comercialización de medicamentos de aquellos productos que ya tienen certificaciones en los Estados Unidos o en Europa, que no tengan que pasar por el calvario de registrar y de ser aprobada una marca o un producto en Guatemala, porque ese es el anillo de corrupción. Ese es el anillo que termina favoreciendo a unos pocos y lastimando a muchos. Lo que tiene las certificaciones internacionales debiera de poderse comercializar en Guatemala sin ninguna otra restricción. Ese Consejo Nacional de la Salud Pública velará para que ya no existan las compras directas en los hospitales departamentales. Hará esa compra al por mayor, hará la distribución de acuerdo a las necesidades y llevará los medicamentos en forma oportuna, pero por supuesto, con controles sistematizados de inventarios, de ingreso y salida de los productos, de los medicamentos en cada hospital y con constancias de entrega de los productos a cada uno de los pacientes. Le agradecemos así al candidato del partido Vamos, Manuel Conde. La misma pregunta para la candidata de la UNE, señora Sandra Torres. El tema del problema de los medicamentos, todos sabemos que existe en todos los hospitales públicos y todos los centros de salud. Y yo vuelvo al tema de que no es suficiente una consulta médica si solo se le da la receta a la persona y no tiene dinero para comprar la medicina, lo cual está pasando en todo el país. Es más, ese sistema perverso de corrupción que existe en todo el sistema de salud, y no solo el sistema de salud, en todo el Estado, en todo el gobierno, hay que romperlo de raíz. Miren, en el tema de medicamentos, para garantizar que no falte medicamentos en los centros de salud y en los hospitales nacionales, yo voy a centralizar las compras para ahorrarle al Estado un 20% de precios en las medicinas. Pero también, por supuesto que hay que pagarle a los proveedores, pero yo no voy a permitir el chantaje de los proveedores. Yo voy a romper ese círculo vicioso de los precios altos en los medicamentos. Voy a terminar con los monopolios de las empresas farmacéuticas transnacionales, que son las culpables de que la medicina en Guatemala esté mucho más alto, 100% más caro que en otros países que son nuestros vecinos. Y a los proveedores, yo les voy a citar un ejemplo. En la pandemia, el proveedor de oxígeno se puso los moños, no quería surtir oxígeno porque se le debía. Ese es un monopolio que hay que romper. Porque nosotros no podemos, yo no voy a permitir en mi gobierno que un proveedor juegue con la vida de los guatemaltecos. En mi gobierno yo voy a quitar los impuestos de la importación de los medicamentos también, y adiós al IVA y adiós a los impuestos, y voy a garantizar que bajen los precios de las medicinas, que es necesario para que haya medicamentos al acceso de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Por eso hoy
quiero remarcar de que voy a bajar esos precios, le voy a quitar el IVA a los medicamentos, a los impuestos de importación y voy a garantizar que en mi gobierno las medicinas van a bajar de precio a la mitad. Muchas gracias, señora candidata de la UNE, Sandra Torres.